Ayer, por razones de tiempo, no pude tratar algunos aspectos importantes y detalles significativos en el tema relacionado con el conflicto abierto al interior de los responsables de política exterior del PRM, relacionado con Foro de Sao Paulo, Venezuela en consecuencia. Y es útil recordar, en tanto el PRM es una herencia parcial del PRD, que el PRD, su aliado histórico en Venezuela, fue Acción Democrática, que fue parte de la partidocracia que se desploma a la luz de el levantamiento de Chávez y la creación de ese nuevo liderazgo, de una ruptura con el pasado y el inicio de un proceso de transformaciones. Naturalmente, el PRD fue distante y hostil a veces de ese proceso. Nunca Chávez fue santo de su devoción, y menos después Maduro, que los Estados Unidos se especializaron en una campaña intensa de descrédito para fortalecer la línea de solidaridad con su política agresiva en todo ese tipo de fuerzas que en el mundo habían estado del lado de la podrida pseudodemocracia venezolana. Esa herencia operó, pero en un momento determinado, fue a principios de la década de los 2000, en la medida vino la ola de cambios en el continente, en el PRD se dieron situaciones que lo llevaron a considerar prudente ser parte del Foro de Sao Paulo. Unos lo hicieron sinceramente, otros lo hicieron por oportunismo. Igual pasó con el PLD. Y ambos ingresaron al Foro de Sao Paulo a pesar de nuestra firme oposición, porque ya estaba claro que tanto el PLD como el PRD eran partidos neoliberales que no se correspondían con las definiciones del foro. Pero ese incordio permaneció allí, ¿no? Aunque hay que decir que en el caso de Cocuyo Vázquez, que fue su representante, es una persona muy abierta, muy decente y en general con una tradición democrática avanzada. Bueno, la hostilidad contra Chávez, como decía, se trasladó a posteriormente, cuando después de la muerte de Chávez, con mucha fuerza contra Maduro y contra ese proceso, en todo el espectro de derecha, centro derecha, extrema derecha continental, y eso fue reforzando las posiciones anti-Venezuela bolivariana en el caso del PRD. Esa herencia la agarró el PRM. En el momento quizá más difícil, cuando Estados Unidos intentaba el mayor aislamiento y desata con más intensidad todos sus planes agresivos. Ahora, ¿qué pasa? Que el PRM, mucho antes de las elecciones, se colocó en la avanzada de la hostilidad, de la agresividad contra Venezuela chavista y bolivariana del lado de Estados Unidos, abiertamente del lado de Estados Unidos, al extremo que reconoció a ese presidente fantoche que le llaman Guaidó.
Entonces, con ese baldón arriba, de cara a unas elecciones y buscando desde su lobby con Estados Unidos un respaldo de la administración y del poder imperialista, acentuaron esa línea de derechización en la política internacional, alineándose más fuertemente con los peores gobiernos. Y cuando elaboraron el programa de gobierno, reflejaron todo eso en su programa. La política exterior tiene una marca funesta que se relaciona intensamente con Venezuela. Es que reitera que reconocería a Guaidó. Se suma a la línea de lo que hablan de emplear el TIAR, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, para incluso, como ellos dicen, ¿no?, salvar las democracias, es intervenir, es un instrumento de la intervención de Estados Unidos. Bueno, logra ganar en las elecciones y parece ser que quienes integran la Comisión Internacional y estuvieron vinculados al Foro de Sao Paulo han querido un tanto como poner a prueba la situación, a ver si una cosa era en la campaña y otra es ahora. Entre los personajes que se destacaron más en declaraciones agresivas contra Venezuela en favor de Guaidó estuvo siempre Paliza. Y como incorporan como principal asesor de política internacional al que hoy va a ser designado ministro canciller Roberto Álvarez, quien tuvo que ver con el diseño de ese programa y de ese posicionamiento, él fue uno de los impulsores, lo que le dio todavía más contenido a la política pro Estados Unidos en el caso de Venezuela. Se trata de algo muy afrentoso porque Estados Unidos, y muy ominoso al mismo tiempo, está empeñado, y eso no solo respecto a Venezuela, pero para Venezuela en particular, por anular, revocar, revertir los procesos de soberanía. Y Venezuela es clave en ese sentido. Pero además, otro factor, aparte de su visión colonialista, que no tolera independencia, está el tema de los recursos naturales y especialmente aquellos que tienen que ver con todo el tema de la tecnología de punta, del complejo militar industrial, de la microelectrónica, de todo eso. Y aunque se le está haciendo muy difícil, uno porque Venezuela aprovechó todo el tiempo para fortalecerse militarmente, tanto en cuanto a resistencia regular como irregular, todo el tema de la incorporación del pueblo a la defensa del proceso, fortaleció además la alianza con China y la alianza con Rusia. Y tiene como aliado además Irán, y se demostró recientemente el valor que eso tiene para frenar la agresividad de Estados Unidos. Pero de todas maneras, Estados Unidos está al acecho. Y es no solo preocupante, es más que eso. El hecho de que el nuevo gobierno esté dispuesto a seguir los pasos de Estados Unidos. Paliza,
la cúpula del PRM y es una persona de Luis Abinader. No creo que hable nada contrario en cosas esenciales que no sea parte del pensamiento de Luis Abinader y de los compromisos que tiene Luis Abinader, que tiene el PRM con el poder imperialista de Estados Unidos. Ya de eso hemos hablado, lo de Giuliani, todo eso, ¿no? Los vínculos además con grupos poderosos empresariales que tienen entronque con la ultraderecha y con la derecha estadounidense. Comenzó una reacción interna porque no todo el mundo en el PRM se traga todo esto y vamos a ver lo que va a pasar. Pero ahora vamos a pausar y volvemos. Guevara.